Unos cuantos años después de que los primeros huérfanos se establecieran, el paisaje terrestre dio un vuelco radical, debido a la inesperada llegada de unos cuantos Pokémon de tipo tierra y roca. Entre los rescatados de los duros inviernos se encontraban criaturas como hipópotas, Sandshrew y pequeños Larvitar que no tenían un hogar en la superficie. Al principio, el exceso de humedad y el hielo les resultaban incómodos para sus pieles minerales, pero estos Pokémon no se quedaron de brazos cruzados. Llevados por su instinto y usando movimientos como tierra viva y arena, comenzaron a moldear una de las terrazas más alejadas del Gran Lago. Con un esfuerzo coordinado, trituraron las rocas volcánicas caídas y secaron el exceso de agua acumulado en su zona, creando su propia sabana y desierto en miniatura. Era un espacio perfecto, lo suficientemente grande para que ellos pudieran excavar y revolcarse a gusto, pero lo suficientemente contenido como para no alterar el equilibrio del oasis ni convertir el nido en un páramo estéril. Al notar el esfuerzo de sus pequeños súbditos, el mismísimo Salvajibestia decidió intervenir. El colosal dragón emergió del agua, haciendo retumbar las paredes de hielo, y caminó lentamente hacia el borde de la nueva zona muerta. Con una fuerza descomunal, el alfa encajó sus colosales colmillos curvos en una pesada pared de piedra sólida que bloqueaba el fondo de la caverna. Con un solo movimiento de su cuello, arrastró toneladas de tierra compacta y derribó el muro de roca, abriendo una sección completamente nueva y virgen. Gracias a la ayuda del titán y al incansable trabajo de los Pokémon de tipo tierra y roca que extendieron el terreno hacia esa nueva cámara, el santuario se volvió significativamente más grande, ofreciendo un refugio óptimo para todas las especies. Mientras la vida bullía en la nueva sabana baja y en el Gran Lago, las zonas más elevadas de la cúpula de hielo mantenían un ambiente gélido y sereno. En lo alto de una de las cornisas más empinadas, oculta entre salientes de escarcha perpetua, se encontraba una pequeña cueva de piedra y hielo. Era un lugar sumamente extraño para encontrar a un Pokémon como Esuana. Normalmente, estas majestuosas aves de tipo agua/volador preferían la calidez de los ríos abiertos, los lagos de tierras bajas o las copas de los árboles frondosos donde lucir su plumaje blanco. Sin embargo, esta Esuana en particular había elegido el aislamiento de las alturas por una razón muy especial y puramente protectora. Estaba cuidando celosamente de su cría adoptiva, un pequeño Rufflet. El polluelo de tipo normal volador había sido rescatado por los Pelipper en un nido destruido durante una tormenta en la región de Unova. Al llegar al santuario, la Esuana, que había perdido a su propia nidada tiempo atrás, lo adoptó de inmediato como si fuera de su propia sangre. El problema radicaba en la naturaleza del pequeño Rufflet. A diferencia de su madre adoptiva, que se deslizaba con gracia por el agua, el temperamento de los Rufflet es innatamente audaz, testarudo y desafiante. Desde que era un bebé muy pequeño, el polluelo intentaba picotear las colas de los hierados en el lago o se lanzaba de cabeza a las corrientes termales sin saber nadar, provocando que la pobre Esuana tuviera que rescatarlo a medio ahogar una y otra vez. Para evitar que el hiperactivo pequeño terminara lastimándose con los Pokémon más grandes del ecosistema inferior, la Esuana tomó la drástica decisión de mudarse a la cueva de la cima. Desde allí arriba, el viento soplaba con fuerza y la nieve del exterior se filtraba sutilmente por las grietas, un ambiente que, irónicamente, ayudaba a calmar los instintos de ave rapaz del pequeño Rufflet. En este momento, la Esuana acomodaba con su pico unas cuantas plumas y hojas secas para reforzar el nido, mientras el Rufflet, con su característico copete blanco despeinado, intentaba batir sus diminutas alas con fuerza, soltando pequeños chillidos y mirando hacia el vacío de la inmensa caverna. Su madre adoptiva lo cubrió suavemente con una de sus alas, manteniéndolo al abrigo del frío de las alturas, mientras ambos observaban desde la distancia la imponente silueta del Salvajibestia, que volvía a sumergirse pacíficamente en su gran lago interior. No muy lejos de la base de la cúpula, justo en la frontera donde el suelo rocoso se convertía en la fina arena de la nueva zona desértica, dos pequeños Pokémon compartían un festín a espaldas del resto del nido. Un Aron y un Larvitar se encontraban sentados el uno frente al otro, devorando con entusiasmo un pequeño montón de bayas que habían logrado recolectar de los arbustos cercanos.
Para el larvitar, las bayas kaki eran un manjar dulce que contrastaba con su dieta habitual de tierra dura, mientras que el Aaron disfrutaba masticando las bayas naranja, aunque de vez en cuando le daba un buen mordisco a una roca mineral para mantener su armadura de acero bien brillante. Eran como dos niños pequeños disfrutando de un picnic por la tarde, completamente ajenos a los problemas del mundo exterior. Sin embargo, la paz no iba a durar mucho. Desde lo alto de una roca saliente, un par de ojos amarillos y saltones vigilaban fijamente el botín de los pequeños. Un Cloud, un enorme cangrejo de roca que había llegado al santuario tras ser arrastrado por una marea traicionera en la región de Paldea, se lamía las pinzas con avaricia. Este espécimen en particular se había ganado la reputación de ser el vagabundo ladrón oficial del santuario. Era perezoso para buscar su propia comida y siempre prefería quitársela a los Pokémon más chicos. Caminando de lado con un sigilo ridículo para su tamaño, el Cloud descendió por la pared de piedra, extendiendo una de sus enormes pinzas, cubiertas de pelo negro para arrebatar de un solo golpe el montón de bayas de los infantes. Pero en este nido, las cosas ya tenían una rutina establecida, y el Cloud cometió el error de subestimar al dúo dinámico. Antes de que la pinza del cangrejo pudiera tocar una sola fruta, el Aaron interrumpió su masticar, levantó la mirada y soltó un chirrido metálico de pura indignación. El larvitar, al ver que el vagabundo intentaba robarles el postre, frunció el ceño con rabia y golpeó el suelo con su pequeña cola. Ya existía una costumbre muy bien ensayada entre los dos pequeños para lidiar con el pesado de Cloud. Sin dudarlo, el Aaron se encogió sobre sí mismo, activando un potente movimiento de cabeza de hierro, y se lanzó rodando a toda velocidad como una bala de cañón plateada directamente hacia las patas traseras del cangrejo. El impacto desestabilizó por completo al Cloud, haciéndolo tambalear y soltar un chillido de dolor. Aprovechando el momento exacto, el larvitar concentró su energía, dio un salto y ejecutó un feroz ataque de tumbarrocas, haciendo que una enorme losa de piedra emergiera del suelo justo debajo del Cloud, impulsándolo hacia el cielo. El Cloud salió literalmente volando por los aires, cruzando el cielo de la caverna mientras pataleaba con sus múltiples patas y soltaba burbujas de frustración, hasta terminar cayendo con un sonoro chapuzón en una de las zonas más alejadas y lodosas del gran lago del Salvajibestia. Los dos pequeños Pokémon ni siquiera se molestaron en ver dónde caía el ladrón. El Aaron simplemente se sacudió el polvo de la cabeza con una pequeña patada y el larvitar tomó otra valla, volviendo a sentarse tranquilamente en el suelo para continuar con su comida. El vagabundo de las pinzas tendría que buscar otra fuente de alimento ese día, porque esos dos niños de roca y acero sabían muy bien cómo defender su territorio en el nuevo paraíso del Alfa. Mientras el caos de los pequeños en la sabana se resolvía con un cangrejo volando por los aires, la vida en el extremo opuesto del santuario seguía un ritmo mucho más profundo y fluido. En las entrañas del nido, allí donde la luz solar de la superficie jamás lograba filtrarse, se extendía una inmensa cueva subterránea submarina. Este gigantesco túnel de piedra inundada era la gran arteria del santuario, la entrada y salida oficial que conectaba el océano abierto con el gran lago interior del Salvajibestia. Al ser el umbral entre el mundo salvaje exterior y la paz del Alfa, este pasaje se había convertido en un próspero ecosistema costero. Justo en la salida que daba hacia el mar abierto, suspendidos en las corrientes intermedias, habitaba un enorme y denso grupo de Tentacool y Tentacruel, compartiendo el espacio con decenas de Staryu que tachonaban las paredes de piedra como estrellas vivientes. Ambas especies habían llegado al lugar en circunstancias completamente diferentes. Los Tentacool y sus imponentes evoluciones se habían establecido allí tras huir de las implacables redes y barcos pesqueros humanos que diezmaban sus costas originales. Encontraron en la entrada de la cueva el lugar perfecto para desplegar sus filamentos. Con sus cuerpos semitransparentes flotando en la penumbra, funcionaban como una barrera de seguridad biológica para el santuario, una aduana flotante que ahuyentaba a cualquier intruso curioso con sus aguijones venenosos. Los Staryu, por otro lado, llegaron al nido tras una devastadora tormenta marina que los arrojó heridos y con sus núcleos apagados contra los arrecifes exteriores. Fueron las corrientes cálidas que emanaban del nido del Salvajibestia las que los arrastraron hacia el interior, salvándolos.
Ahora, completamente recuperados, se adherían a las rocas sumergidas, haciendo brillar sus núcleos rojos en la oscuridad de la cueva como si fueran luces de guía para los Pelipper que regresaban al santuario durante las noches de tormenta. Pero la vida en la gran entrada submarina no solo se desarrollaba en el agua abierta. El verdadero bullicio estaba en el fondo arenoso de la cueva, justo debajo de los tentáculos y las estrellas. Allí, 3 especies distintas compartían el suelo marino en una tregua perfecta: los Wuptrio, los Crab y los Shelder. Los Wuptrio, largas criaturas de aspecto caprichoso que parecían anguilas de jardín, habían excavado profundos túneles en el sustrato arenoso de la entrada. Sus cabezas alargadas asomaban constantemente desde la arena, moviéndose de un lado a otro para captar los nutrientes que traía la marea. A su alrededor, una ruidosa colonia de Krabi caminaba de lado sobre las rocas del fondo, haciendo chocar sus pinzas en pequeños códigos de comunicación mientras limpiaban el suelo de algas y restos de comida. Y esparcidos entre la arena y las grietas más bajas, los Shelder descansaban con sus conchas entreabiertas, dejando salir sus largas lenguas para filtrar el agua pura y rica que el salvajibestia purificaba con sus corrientes heladas desde el lago central. Estas 3 razas de fondo formaban la primera línea de limpieza y mantenimiento de la entrada. Sabían que mientras mantuvieran el pasaje limpio y seguro, el inmenso rey de los dragones, allá en el fondo del lago, mantendría el agua cálida y los protegería de los feroces depredadores del océano exterior. A pesar de la comodidad y la paz de su fortaleza helada, había una realidad ineludible que gobernaba la existencia de su descomunal tamaño requería una cantidad de alimento proporcionalmente masiva. El salvajibestia no podía quedarse atrapado para siempre en el letargo de su lago termal. Llegaba ese momento inevitable en el ciclo del nido en el que el rey de los dragones debía salir a cazar al océano abierto. Con un movimiento lento pero de una potencia sísmica, el titán de 158 metros deslizó su cuerpo acorazado fuera de la laguna central y se adentró en la inmensa cueva subterránea submarina. Sus aletas atrofiadas para el vuelo demostraron su verdadero propósito bajo el agua, impulsándolo con una gracia y velocidad sorprendentes para un ser de su envergadura. El destino de su viaje eran las fosas oceánicas más profundas y lejanas de la región, un lugar donde los enormes bancos de peces y, desafortunadamente para ellos, los abundantes y descuidados Magikarp poblaban las corrientes. Lejos del santuario, en mar abierto, los Magikarp la iban a pasar verdaderamente mal. El alfa no cazaba de uno en uno, sino que abría sus colosales fauces para engullir toneladas de Pokémon acuáticos de un solo bocado, congelando cardúmenes enteros con ráfagas de aliento gélido bajo el agua para asegurar su festín antes de que pudieran dispersarse. Mientras la imponente silueta del salvajibestia se retiraba hacia las profundidades del océano, provocando una densa corriente de agua fría que recorrió todo el túnel, los habitantes de la entrada ni se inmutaron. Estaban tan acostumbrados a las idas y venidas de su protector que la imponente marejada ya no los asustaba. Los Tentacool y Tentacruel mantuvieron su posición flotante, balanceando sus filamentos venenosos al unísono con el vaivén del agua que dejaba el paso del dragón. Continuaron con sus actividades de siempre: patrullar la aduana del nido, filtrar los nutrientes flotantes y mantener sus ojos fijos en el horizonte marino para interceptar cualquier amenaza. A su lado, pegados a las paredes de roca pura, los Staryu siguieron haciendo exactamente lo mismo, haciendo parpadear sus núcleos de color rojo brillante en la penumbra de la cueva, ajenos al destino que les esperaba a los Magikarp en el exterior. Para la barrera viviente del santuario, la salida del alfa era solo otra parte de la rutina en el Edén de hielo. Apenas habían pasado unos minutos desde que la colosal silueta del salvajibestia se desvaneció en las profundidades del océano abierto. La estela de agua fría que dejó su partida aún se sentía en las corrientes, y en la entrada del santuario, la vida continuaba con la parsimonia de siempre. Los Tentacruel flotaban en su aduana silenciosa y los Wuptrio asomaban sus largas cabezas desde la arena, confiados en la paz eterna de su hogar. Hasta que el agua se volvió densa y un olor rancio comenzó a filtrarse desde el exterior. De repente, una córzola pasó nadando a toda velocidad por el centro del túnel submarino. La pobre criatura estaba completamente aterrorizada.
Sus ramas de coral rosa, usualmente brillantes, lucían opacas y tiritaba del miedo mientras batía sus pequeñas extremidades para impulsarse hacia el interior. Detrás de ella, una auténtica estampida de Pokémon pequeños de tipo agua, Finneon desesperados, pequeños Orcea rezagados y azorados Remoraid, huyan despavoridos en una caótica marea viviente, buscando desesperadamente las cuevas más profundas y los recovecos del gran lago para ponerse a salvo. Los habitantes de la entrada rompieron su rutina de inmediato, alarmados por el pánico de los recién llegados. La respuesta al terror de los pequeños no tardó en aparecer en el suelo del mar. Avanzando de manera implacable y pesada sobre la blanca arena del túnel, venía una marea de lodo tóxico y vivo, era una especie invasora. Un ejército de Grimer y Muk avanzaba arrastrándose por el lecho marino, dejando a su paso una estela de fluidos pestilentes que comenzó a contaminar el agua cristalina que el alfa tanto cuidaba. Estas criaturas de lodo asqueroso no venían de paso. Avanzaban con todas las intenciones del mundo de reclamar este santuario para sí mismos. Habían detectado el calor geotérmico y la abundancia del lugar, y querían transformar el paraíso de hielo y vegetación en un páramo de fango, contaminación y podredumbre, aprovechando el único momento en que el rey de los dragones no estaba para aplastarlos. Los Shelder cerraron sus conchas de golpe con miedo y los Gravi retrocedieron alzando sus pinzas, mientras el lodo tóxico avanzaba directo hacia la aduana flotante del nido. Ante semejante osadía y la inminente profanación de su hogar, el pánico inicial de la entrada se transformó en una furia defensiva absoluta. Los Tentacool y Tentacruel no se iban a quedar flotando de brazos cruzados mientras el lodo tóxico envenenaba las aguas del alfa. Desplegando sus filamentos al máximo, el grupo entero se desplazó hacia el frente de la cueva, formando un muro flotante de color azul y rojo que bloqueaba por completo el paso de los invasores. A la cabeza de la defensa, el Tentacruel más grande y veterano del nido descendió hasta quedar a escasos centímetros del lecho marino. Sus esferas rojas brillaron con una intensidad peligrosa y, abriendo sus fauces, soltó un grito estridente que resonó en todas las paredes submarinas, una declaración de guerra pura. Abajo, el Muk que lideraba la vanguardia de lodo no se dejó intimidar. Irguiendo su viscoso cuerpo y ensanchando su enorme boca pestosa, el Muk respondió con un rugido pastoso y gutural, liberando una ráfaga de gases nocivos al agua. Ninguno de los dos bandos parecía dispuesto a dar un solo paso atrás. Antes de que el líder de los lodos pudiera lanzar un ataque de bomba lodo, el imponente Tentacruel arremetió hacia el frente con una velocidad pasmosa, propinándole un brutal cabezazo directo en el centro de su masa viscosa. El impacto fue tan fuerte que mandó al Muk volando varios metros hacia atrás, haciéndolo chocar contra sus propios congéneres. Ese fue el detonante. Al instante, las dos razas colisionaron en un caótico y violento conflicto en mitad del túnel submarino. Los Tentacruel azotaban con furia usando constricción y disparando ráfagas de hidropulso, mientras los Muk respondían estirando sus pesados brazos de fango para arrastrarlos al fondo. La batalla no tardó en extenderse hacia las paredes de la cueva. Los Grimer, más ágiles que sus evoluciones, comenzaron a trepar en masa por las rocas laterales, deslizándose como una plaga pegajosa por la piedra con la intención de flanquear a la línea defensiva. El problema fue que, al subir, invadieron directamente el territorio de los Staryu. Al ver que los Grimer trepaban justo hacia donde ellos estaban adheridos, las estrellas marinas no tuvieron más opción que entrar en acción. Sus núcleos rojos comenzaron a parpadear desesperadamente, pasando de luces de guía a armas de combate. Los Staryu se despegaron de la roca y comenzaron a girar sobre su propio eje a gran velocidad, utilizando movimientos de giro rápido que cortaban el agua como sierras circulares, impactando directamente contra los Grimer para tirarlos de las paredes antes de que su lodo contaminara la piedra. La entrada al santuario se había convertido en un auténtico campo de batalla regional, donde los Pokémon de agua luchaban con uñas y dientes para mantener limpio el paraíso del salvajibestia. El agua del túnel submarino se volvió un torbellino de espuma, fango y destellos de energía, mientras que en las paredes de la cueva, la batalla escaló rápidamente cuando los Tentacool, al ver que los Staryu arriesgaban sus núcleos para frenar el avance de la plaga, se lanzaron directamente hacia los laterales de la roca.
Usando la flexibilidad de sus dos largos tentáculos, cada Tentacool enganchó firmemente a su respectivo oponente Grimer. Los pequeños lodos intentaron escurrirse, pero los Pokémon Medusa apretaron el agarre con fuerza y los tiraron con violencia desde las alturas, arrastrándolos de vuelta al fondo de la cueva para enfrascarse en feroces combates individuales. La cueva entera se convirtió en un despliegue masivo de estrategias biológicas, donde ambos bandos utilizaban sus respectivas habilidades al límite de sus capacidades para ganar terreno. Los Grimer y Muk apelaron a su naturaleza corrosiva. Activando su habilidad Toque Tóxico, cada golpe de sus brazos de lodo y cada rozadura pastosa llevaba la intención de envenenar gravemente la piel de los defensores. Además, aprovechando que el agua limitaba su movilidad física, los Muk comenzaron a diluirse sutilmente en las corrientes usando minimizar, volviéndose escurridizos como sombras aceitosas, difíciles de golpear por los chorros de agua, para luego reaparecer justo al lado de los Tentacruel y asestarles pesados golpes de mugre. El agua cristalina de la entrada empezaba a teñirse de un tono violáceo y denso debido al fango que los invasores desprendían. Sin embargo, los defensores del santuario jugaban en casa y no se quedaron atrás. Los Tentacool y Tentacruel sacaron el máximo provecho de su habilidad Cuerpo Puro. Gracias a ella, los intentos de los Muk por bajarles a las defensas o disminuir su precisión con ataques de lodo resultaban completamente inútiles. Sus estadísticas se mantenían firmes como el hielo del alfa. Además, al ser Pokémon que también compartían el tipo veneno, eran naturalmente inmunes a quedar envenenados por el toque tóxico de los invasores. El gran Tentacruel líder, aprovechando esta ventaja, extendió sus más de 80 tentáculos para atrapar a 3 Muk a la vez, liberando una potente descarga de ácido que comenzó a disolver la consistencia del lodo enemigo. Mientras tanto, los Staryu en el fondo y en los costados activaron su habilidad Cura Natural. Cada vez que un Grimer lograba cubrirlos con su lodo apestoso o alterar sus estados, las estrellas giraban con violencia en las corrientes de agua pura que aún quedaban en las esquinas, sanando sus cuerpos al instante antes de regresar a la carga con pistola agua a quemarropa. El conflicto estaba estancado en un violento choque de resistencia. El lodo invasor intentaba ahogar la entrada con su pestilencia, mientras el ejército de agua y veneno del nido resistía con una coordinación implacable, esperando aguantar lo suficiente hasta que el verdadero rey del lugar regresara de su banquete. El calor de la batalla y el deseo ferviente de proteger el santuario obraron un milagro místico en medio del caos submarino. Sintiéndose acorralados por la densidad del lodo y la malicia de la plaga, el núcleo de unos cuantos Staryu comenzó a brillar con una intensidad cegadora, un rojo incandescente que iluminó los rincones más oscuros del túnel. La energía de la evolución los inundó por completo en respuesta a la gran amenaza. Sus cuerpos de 5 puntas se transformaron, desarrollando una segunda estrella en su espalda y un majestuoso núcleo facetado como una joya preciosa, haciendo surgir a varios Starmie. Con sus nuevas habilidades y una velocidad geométrica, las estrellas evolucionadas comenzaron a ejecutar movimientos de psíquico y ray burbuja, lanzando ráfagas de energía que destrozaban la formación de los Muk y empujaban la línea enemiga con una fuerza renovada. Sin embargo, los Grimer, haciendo honor a la naturaleza destructiva e invasora que los caracteriza, no se rindieron fácilmente. Al verse superados en el agua abierta por la llegada de los Starmie, los pequeños seres de lodo comenzaron a usar sus cuerpos ácidos para corroer y debilitar las bases de la cueva. Con movimientos de bofetón lodo y pura fuerza bruta, abrieron profundas grietas en las rocas del fondo y de los laterales, buscando colapsar el túnel o encontrar pasajes ocultos por donde colarse directamente hacia las guarderías del interior. Lo que los invasores no sabían era que esas grietas no estaban vacías. Allí abajo, ocultos en los recovecos más profundos del sustrato, se encontraban los Krabby. Al ver que sus madrigueras colapsaban y que el lodo tóxico amenazaba con asfixiar sus nidos, los cangrejos se enfurecieron por completo. Sintiéndose directamente amenazados, los Krabby no retrocedieron. Al contrario, salieron de las hendiduras como resortes comprimidos. Con una agresividad implacable, se lanzaron de un salto directamente en toda la cara de sus agresores. Las pinzas de los Krabby,
famosas por su fuerza de agarre, se cerraron fuertemente sobre los rostros amorfos de los Grimer. Usando movimientos de guillotina y martillazo a quemarropa, los cangrejos golpearon con saña a los atacantes, obligándolos a soltar las rocas y tirándolos de espaldas hacia el suelo de la cueva. Los Grimer chillaban de dolor mientras intentaban quitarse a los Krabi de encima, pero los pequeños defensores del fondo marino estaban decididos a hacerles pagar muy caro el atrevimiento de perturbar la paz del rey de los dragones. A pesar de la feroz resistencia en la aduana submarina, la densidad numérica de la plaga invasora cobró su precio. Aprovechando el caos generado por los martillazos de los Krabi y el destello psíquico de los nuevos Starmie, una avanzadilla compuesta por varios Grimer y unos pocos Mug logró deslizarse por las grietas más profundas del fondo, evadiendo la línea defensiva principal. Nadaron pegados a las sombras de la roca y, tras cruzar el largo túnel, emergieron finalmente en la superficie del gran lago interior, contaminando el agua cristalina del santuario con burbujas de fango morado. El impacto en el Edén terrestre fue inmediato. En las orillas cubiertas de vegetación, varios Pokémon de tipo planta e insecto, como indefensos Odish, Sewaddle y pequeños Budeau rescatados de los inviernos, que se encontraban descansando cerca del agua, captaron el olor rancio y putrefacto. Presas del pánico al ver a las masas viscosas reptar hacia la orilla listos para marchitar los árboles frutales, las pequeñas criaturas huyeron despavoridas hacia las zonas más altas de las cornisas, dejando la orilla indefensa. O al menos eso creían los invasores. Justo cuando el Mug líder de la avanzadilla plantó su cuerpo lodoso sobre el musgo verde de la orilla, la tierra bajo sus pies comenzó a vibrar violentamente. El suelo se agrietó y, con un estallido de roca y tierra, una guarnición de varios Sandslash emergió de las profundidades de la sabana miniatura. Junto a ellos, saliendo de una densa telaraña en el techo de la cueva, descendieron dos imponentes Galvántula, cuyos cuerpos amarillos chisporroteaban con electricidad estática acumulada. Los Sandslash, siendo los perfectos guardianes terrestres del nido, no dudaron un segundo. Llevados por un instinto territorial implacable, se lanzaron directamente contra los invasores en tierra, iniciando un combate cuerpo a cuerpo feroz. Usando movimientos de giro rápido y cuchillada, las criaturas acorazadas cortaban la masa de los Muk, ignorando el fango pegajoso gracias a sus duras escamas de tipo tierra, bloqueando por completo el avance de la plaga hacia la vegetación del santuario. Mientras la batalla rugía en la orilla, el peligro de que los Grimer regresaran al agua para rodear a los defensores fue cortado de raíz. Detrás de los invasores, emergiendo desde las profundidades del gran lago, aparecieron unos cuantos Lanturn. Sus antenas amarillas, que usualmente emitían una luz suave y reconfortante para las crías, comenzaron a parpadear con una violencia eléctrica peligrosa. Los Lanturn cargaron energía en sus bulbos y dispararon ráfagas de rayo e impactrueno directo al agua contaminada que rodeaba a los Grimer flotantes. La electricidad se condujo instantáneamente por la superficie líquida, electrocutando a los pequeños lodos y atrapándolos en una pinza perfecta entre el ejército de tierra en la orilla y la barrera eléctrica del lago. El santuario interior estaba respondiendo con toda su fuerza combinada. Un Muk descomunal, el más grande de la avanzadilla terrestre, había logrado atrapar a uno de los Sandslash principales entre sus pegajosos y densos brazos de lodo tóxico. El Pokémon de tipo tierra clavaba con desesperación sus enormes y afiladas garras en la masa morada del invasor, intentando zafarse mediante un movimiento de desgarre, pero el Muk simplemente absorbía los impactos, utilizando su denso cuerpo para intentar asfixiar las escamas del mamífero con un pesado ataque de inmundicia. Ninguno de los dos parecía querer dar el brazo a torcer en esa lucha de resistencia extrema. Era el choque definitivo entre la firmeza de la roca y la persistencia de la putrefacción. Un impacto seco y violento resonó en toda la orilla. De la nada, una patada cargada con la energía de un movimiento de demolición conectó limpiamente en todo el costado del Muk, deformando su estructura viscosa y mandándolo a volar de espaldas directo hacia las aguas del gran lago con un sonoro y pesado chapuzón. El responsable del rescate no era otro que un Scrafty, que se encontraba de pie en la orilla, subiéndose la piel de los pantalones con una actitud sumamente desafiante y escupiendo al suelo con desprecio.
El lagarto de tipo siniestro Lucha, que había sido rescatado de los callejones fríos de Unova años atrás, cruzó sus brazos y le lanzó una mirada fulminante al lodo flotante, listo para romperle la defensa a cualquiera que intentara volver a tocar la tierra del nido. Mientras tanto, un poco más atrás, la situación seguía siendo sumamente crítica para los habitantes más indefensos de la vegetación. Escondidos entre las raíces de un gran árbol frutal que crecía cerca del hielo, varios odish y unos pequeños paras se encontraban acurrucados entre sí, temblando de puro terror. Sus hojas y caparazones de hongo se sacudían mientras veían como dos grimer se acercaban reptando lentamente hacia ellos. Las criaturas de fango avanzaban dejando una línea de césped marchito a su paso, con todas las intenciones del mundo de consumir y eliminar por completo la hermosa fauna local que tanto trabajo había costado construir. Los pequeños de tipo planta cerraron los ojos, esperando lo peor, al verse acorralados contra la pared de piedra. Un rugido colosal, ensordecedor y cargado de una potencia de fuego pura hizo temblar hasta los témpanos más altos de la cúpula de hielo. Las sombras de la caverna se tiñeron instantáneamente de un rojo incandescente cuando una imponente arcanine saltó desde lo alto de una terraza de la sabana, aterrizando con un golpe firme justo en medio de los indefensos Pokémon planta y los agresores viscosos. Su pelaje naranja y atigrado brillaba con la intensidad de una fogata en pleno invierno, y de sus fauces abiertas escapaban densas volutas de humo negro y chispas de fuego vivas, debido a su habilidad absorbe fuego, la cual se activaba con la pura adrenalina del combate. La imponente canina, que actuaba como la protectora alfa de las guarderías terrestres del santuario, clavó sus ojos felinos en los dos Grimer. El calor radiante que desprendía su cuerpo era tan inmenso que el lodo de los invasores comenzó a secarse y a agrietarse antes de que siquiera pudieran intentar un ataque. Arcanine bajó la cabeza, mostrando sus colmillos cubiertos de brasas ardientes, dejando en claro que para tocar a los huérfanos del nido, primero tendrían que pasar sobre la furia del fuego legendario. De regreso en la entrada submarina, el epicentro del conflicto seguía siendo un caos de proporciones colosales. En el centro de la corriente, el imponente Tentacruel y el Mug líder de la vanguardia marina se encontraban en un choque de voluntades absoluto. Tenían sus frentes pegadas una contra la otra, empujando con una brutalidad salvaje, mientras los 80 tentáculos del calamar y los viscosos brazos de fango del lodo se entrelazaban en un forcejeo desesperado. Alrededor de ellos, el combate entre las dos facciones seguía con una violencia inaudita. Las descargas de veneno, las ráfagas de agua y los golpes de lodo se cruzaban en la penumbra. Fue en medio de este clímax que un destello de luz blanca azulada iluminó el fondo arenoso. El Krabi más viejo de la colonia, aquel que había defendido sus madrigueras con más fiereza y que llevaba años viviendo bajo la sombra del salvajibestia, alcanzó su límite de experiencia. La energía de la evolución lo cubrió por completo, expandiendo su cuerpo y transformando su pinza derecha en una descomunal masa de combate. Un imponente Kingler emergió del destello. Con un rugido burbujeante, el nuevo Kingler alzó su pinza gigante y ejecutó un demoledor martillazo que aplastó la formación de varios Grimer, equilibrando la balanza en el fondo del mar. Los Pokémon de agua luchaban por su supervivencia y los invasores por pura codicia territorial. Sin embargo, la astucia de la plaga tóxica se hizo notar. Al ver que el paso submarino estaba completamente taponado por la resistencia de los Tentacruel y el nuevo Kingler, el grueso del ejército invasor tomó una ruta desesperada. Varias decenas de Muki Grimer salieron a la superficie del océano exterior y avanzaron arrastrándose por las rocas de la costa, decididos a entrar al santuario a través de las cuevas y grietas exteriores que daban al acantilado, saltándose la aduana inundada. Los invasores avanzaban con velocidad, relamiéndose ante la idea de tomar las guarderías desde arriba, pero no contaron con la vigilancia aérea del nido. Un chillido agudo y ensordecedor cortó el viento del exterior. Desde las nubes, descendiendo en un picado vertical que dejó una estela de chispas rojas, el imponente talonflame del santuario lideró el contraataque.
Detrás de él, la gran bandada de Pelipper apareció como una muralla de alas blancas, regresando justo a tiempo de sus patrullas de avistamiento. El ave de fuego activó su habilidad alas vendaval, batiendo sus alas con una velocidad sobrehumana para generar ráfagas de envite ígneo que impactaron directamente sobre la vanguardia de los Muk en la orilla, quemando el lodo y obligándolos a retroceder con alaridos de dolor. A su lado, los Pelipper se desplegaron en una formación perfecta sobre el acantilado, abriendo sus enormes picos para desatar un masivo ataque combinado de danza, lluvia e hidrobomba, creando una barrera implacable de agua a alta presión que empujaba a los Grimer de vuelta hacia los acantilados marinos. La contraofensiva desde el exterior había comenzado. La aviación del salvajibestia estaba decidida a impedir que una sola gota de lodo más cruzara las fronteras de su amado hogar. El aire se congeló en un microsegundo. El viento que soplaba en el acantilado exterior se detuvo, y la marea del océano pareció contener el aliento. Los Muk y Grimer que aún intentaban trepar por las rocas de la costa miraron hacia el horizonte marino, sintiendo una vibración tan profunda y masiva que hizo crujir los cimientos de la mismísima isla de hielo. El mar explotó en una descomunal columna de espuma, agua y témpanos triturados. Desde las profundidades abisales, una gigantesca pata acorazada, blanca como la nieve ártica y del tamaño de una montaña, impactó contra la línea costera, agrietando la piedra y aplastando el lodo invasor bajo un peso incontestable. El Rey Blanco había regresado. El salvajibestia emergió del océano, sacudiendo su colosal fisonomía leonina. Sus ojos hendidos brillaban con un azul gélido y destructor, furioso al ver que la escoria tóxica había osado tocar las fronteras de su territorio mientras él se alimentaba de los Magikarp en las fosas lejanas. El titán alzó el cuello y soltó un rugido ultrasónico tan devastador que la onda de choque barrió las nubes del cielo y ensordeció a los invasores. Sin darles tiempo de reaccionar, el alfa abrió sus descomunales fauces y exhaló un torrente masivo de aliento helado. La ráfaga gélida barrió la costa entera de un solo vistazo. El agua, las rocas y la gran mayoría de los Muk y Grimer exteriores quedaron congelados instantáneamente, atrapados dentro de bloques de hielo verde azulado extremadamente duro, convirtiéndose en estatuas inertes antes de que pudieran dar un paso hacia las cuevas. Con un movimiento colosal de su cola, el dragón barrió los restos congelados hacia el agua, limpiando los acantilados por completo. El resto de la plaga que flotaba en el mar abierto simplemente no tuvo oportunidad. El salvajibestia se sumergió de nuevo, creando una marejada de proporciones bíblicas que arrastró, sepultó y aplastó a los invasores en el agua, destruyendo su formación de un solo golpe. Mientras el soberano limpiaba el exterior, el pánico se apoderó de la avanzadilla que había logrado colarse en el santuario interior. Al escuchar el rugido de su alfa resonando a través de los túneles subterráneos, los Grimer y Muk que peleaban contra la Arcanine, los Sandslash y el Scrafty supieron que su tiempo se había acabado. Presas de un terror absoluto, intentaron retroceder, pero los defensores terrestres no tuvieron piedad. Con un esfuerzo coordinado, los Sandslash usaron giro rápido y Scrafty soltó otra ronda de patadas devastadoras, lanzando a los Muk y Grimer de nuevo al gran lago de donde habían salido, dejándolos a merced del ecosistema acuático. El agua del lago interior, ahora sacudida por la inminente llegada del alfa, se convirtió en una trampa mortal para los lodos fugitivos. Justo cuando un Grimer intentaba nadar desesperadamente hacia el fondo para escapar por una grieta, una sombra con una aleta afilada cortó la superficie a una velocidad de vértigo. Un ferocísimo Sharpedo, que habitaba en las zonas más oscuras del lago y que se había mantenido al acecho, emergió con las fauces abiertas. Con una brutalidad implacable, el Pokémon tiburón atrapó al Grimer y lo partió en dos con sus colmillos de acero, dejando que los restos viscosos se disolvieran inofensivamente en las corrientes antes de girar sobre su propio eje para cazar al resto de los invasores que huían despavoridos. La invasión había terminado. La combinación de la feroz resistencia de los huérfanos y el regreso triunfal del Rey de los Dragones había erradicado por completo la amenaza tóxica, demostrando que en el santuario del salvajibestia, la ley del alfa y la seguridad de sus súbditos eran absolutas e inquebrantables. El silencio comenzó a regresar paulatinamente al santuario, sustituyendo los rugidos de guerra y los estallidos eléctricos por el suave y constante goteo del hielo que volvía a estabilizarse.
La invasión había sido repelida con una contundencia absoluta, pero el paraíso del Alfa había quedado marcado por la batalla. La orilla del lago mostraba zonas de césped marchito por el fango, y el agua de la entrada retenía un matiz violáceo y denso, debido a los fluidos que los Grimer habían desprendido en su avance. Sin embargo, en este nido, la resiliencia de la naturaleza era tan fuerte como el hielo que lo protegía. Ante el desastre visible tanto en el agua como en la tierra, los Pokémon encargados de la renovación del Edén entraron en acción de inmediato. Desde las cornisas superiores, una pequeña colonia de Whimsicott descendió flotando gracias al viento, batiendo sus esponjosos cuerpos de algodón para esparcir ráfagas de grupo de esporas y ráfagas purificadoras en el aire. En las orillas de la sabana, varios Sunflora se alinearon frente a las zonas quemadas y marchitas. Canalizando la energía geotérmica que se filtraba por las grietas, los Pokémon solares utilizaron movimientos como arraigo y campo de hierba, haciendo que el musgo dañado reverdeciera en cuestión de segundos y que las raíces de los árboles frutales absorbieran los nutrientes necesarios para sanar la tierra. Mientras tanto, en las porciones afectadas del lago, un numeroso grupo de Marill nadaba en círculos concéntricos. Utilizando su habilidad herbívoro para consumir cualquier resto de vegetación contaminada y activando movimientos de Aqua Aro, filtraron las toxinas flotantes, devolviéndole al gran lago su pureza cristalina y su brillo azulado característico. Con el entorno volviendo a la normalidad, la atención de los defensores terrestres finalmente. La imponente Arcanine, cuyo pelaje atigrado aún irradiaba un calor reconfortante tras el enfrentamiento, dio una última mirada de advertencia hacia la entrada del túnel para asegurarse de que el peligro había pasado por completo. Satisfecha, se dio la vuelta y caminó con paso firme y elegante de regreso hacia la calidez de su cueva protectora en la sabana alta. Al cruzar el umbral de su cubil, 4 pequeñas cabezas se asomaron de inmediato entre el nido de paja y hojas secas. Allí la esperaba su cría biológica, un tierno Growlithe que soltó un pequeño gañido de alivio al verla regresar sana y salva. Pero junto a él, saliendo de su escondite, se encontraban sus 3 crías adoptivas. Un Zorua de Unova que deshizo su ilusión de timidez, un Shinx de Sinnoh que chisporroteaba débilmente por los nervios, y un Poochyena de Hoenn que intentaba mover la cola con valentía. Los 3 pequeños huérfanos habían sido rescatados de diferentes inviernos por los Pelipper, y ahora, la gran canina los lamió a todos por igual, acomodándolos bajo su denso y protector pelaje para transmitirles la seguridad de que, bajo su cuidado, nada malo volvería a pasarles. En el centro del santuario, la inmensa masa del salvajibestia terminó de deslizarse por el túnel submarino, regresando finalmente al gran lago interior que constituía el corazón de su dominio. El Rey Blanco sacudió su enorme cabeza, permitiendo que el agua bendecida por los Marill lavara los restos de la batalla, y emitió un ronco y profundo zumbido de baja frecuencia. Una vibración de paz que resonó en cada rincón de la cúpula, indicándole a todas las especies que el orden había sido restaurado. El colosal dragón de 158 metros acomodó sus extremidades en el lecho de la laguna, apoyó sus monumentales colmillos curvados sobre la roca sumergida y cerró lentamente sus ojos tras sus membranas nictitantes. El Alfa estaba de vuelta en casa, listo para retomar su descanso ancestral en el santuario que, ahora más que nunca, era el refugio inexpugnable de los desamparados.